¿qué tal? Mi nombre es Antonio Camacho Galaviz, mi matrícula es 1797611, curso la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Este video corresponde a la materia de Electrónica Digital 2, en el que presento la práctica número 5, que lleva por nombre MSI Combinacional. Aquí tenemos la práctica, el material necesario, un integrado 74-147, un integrado 74-158, un integrado 74-153, 156, 4 deep switch. El objetivo de la práctica es el de verificar la operación de los bloques combinacionales de mediana escala de integración más comunes y desarrollar algunas aplicaciones típicas. Se comprobará la operación de los decodificadores de prioridad y se realizarán algunas aplicaciones del decoder y multiplexer. Aquí tenemos un codificador de prioridad, que es un bloque que convierte sus entradas a una salida codificada en binario o un BCD. En la figura se muestran ambos bloques. Codificador de prioridad de 10 a 4 líneas y un codificador de prioridad de 8 a 3 líneas. Aquí nos dice inciso A, verificar la operación de un codificador de prioridad. Se recomienda utilizar el 74-148, codificador de prioridad de 8 a 3 líneas, aumentar los datos con interruptores y visualizar la salida 447. Anexo 1, un decodificador de multiplexor produce 2n mini términos de n variables de entrada, como se comprobó en el curso de Electrónica Lógica 1. Cualquier función booleana puede expresarse como la suma de los mini términos en una forma canónica. Si observamos la función de transferencia de un decodificador, se puede utilizar un decodificador para generar los mini términos y una compuerta OR externa para formar la suma. De esta manera, cualquier circuito combinacional de n entradas y m salidas puede configurarse con un decodificador en línea de n a 2n y m compuertas OR. El procedimiento para configurar un circuito combinacional por medio de un decodificador y compuertas OR requiere de las funciones booleanas del circuito se expresen en suma de mini términos. De esta forma se puede obtenerse fácilmente la tabla de verdad. Luego se selecciona un decodificador que genere todos los mini términos de las n variables de entrada. Las entradas a cada compuerta OR se seleccionan de las salidas del decodificador de acuerdo a la lista de mini términos de cada función. Ejemplo 1. Construir un circuito sumador completo con un decodificador y dos compuertas OR. De la tabla de verdad del sumador se obtienen las funciones de este circuito combinacional en la suma de mini términos, como se muestra en la misma figura. Tenemos la tabla de verdad. Como hay 3 entradas en un total de 8 mini términos, se requieren de 8 líneas. El decodificador genera 8 mini términos y la compuerta OR para la salida S forma la suma para la mini términos 1, 2, 4 y 7 y la compuerta OR para la salida C forma la suma de 2 mini términos 3, 4, 5, 3, 5, 6 y 7. Resulta un circuito como se muestra en la figura 33. Nos vamos directo a la práctica. Aquí tenemos nuestro decodificador 7447, nuestra fuente de voltaje de 12 volts, nuestras entradas A, B y C como interruptores y nuestro display de 7 segmentos. Como es un codificador, estamos introduciendo una entrada binaria para obtener una salida decimal en la salida. Entonces, vamos a correr la simulación y ahí obtenemos que tenemos un 0 en la salida, porque todas nuestras entradas están en bajo. Ahora, si queremos el número 1, pues solamente tenemos que presionar el primer interruptor para que sea en entrada binaria 0001, o sea un 1 decimal, y es correcto como tenemos un 1 en la salida. Para generar un 2, simplemente introducimos la señal binaria, el número 2 binario en la entrada, que es 0, 0, 1, 0. Y ahí vemos cómo está el
número 2. Para generar el 3 de la entrada. Ahora, para introducir el dato número 3, tenemos que encender los últimos dos interruptores, es decir, 0, 0, 1, 1, para crear el número 3 decimal. Y es correcto como tenemos el número 3. El número 4 se crea como tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Entonces tenemos 2 a la 0 es 1. Entonces tenemos que bajar estos dos y subir el tercero. Y es correcto, tenemos el 4. Para crear el 5, pues simplemente introducimos la entrada binaria 0, 1, 0, 1 para crear el 5. El 6 son ambos del medio, 0, 1, 1, 0. Es correcto. El 7 es... es 0, 1, 1, 1. Y el 8 finalmente, pues es todo arriba. Y ahí tenemos el 8 solamente con la entrada 1, 0, 0, 0. Bien, nos vamos a la segunda parte. Bien, ya tenemos aquí la segunda parte en donde tenemos nuestro decodificador 74148, en donde tenemos las entradas de 0 a D7 y tenemos nuestras salidas a 0, a 1, a 2, GS y E0. Vamos a tener que comprobar esta tabla de verdad y vamos a empezar con el primer caso, que es para todas nuestras entradas en bajo, excepto E1. E1 va a estar en alto y nuestras entradas en bajo. Y vamos a obtener a la salida todas nuestras lámparas encendidas, como se observa en nuestra tabla de verdad. Para el siguiente caso vamos a tener la lámpara E0 apagada cuando todas nuestras entradas estén en alto excepto E1. E1 de aquí en adelante ya va a estar deshabilitado, es decir, ya va a estar en 0 y todas nuestras entradas van a estar en 1. Y ahí tenemos que E0 va a estar encendido, E0 va a estar encendido, es al revés. Ahí es correcto, cuando E0 se va a apagar, cuando todas nuestras entradas estén en alto y nuestro E0 en bajo. El siguiente caso es lo contrario, E0 va a estar prendido, nuestra lámpara E0 va a estar encendida y todas las demás apagadas. Cuando D7 cuando D7 esté en bajo y E1 esté en bajo, D7 en bajo, D7 en bajo y todas las demás encendidas, es correcto. En alto y todas las demás en bajo. En el siguiente caso es lo mismo, hasta aquí cambia, aquí ya cambia. Vamos a tener E0 en alto y A1 en alto. Las lámparas cuando D7 esté en alto, D6 en alto y todas las demás en bajo, D6 y D7 en alto. Y es correcto como tenemos aquí E0 y A1 en alto cuando todas las demás están, cuando
D7 y D6 están en alto y todas las demás en